Hola a todos, vamos a tener nuestra lectura del día. Y bueno, ayer estamos en el momento en el que es encarado el Bey Mohammed y según el plan de Cair, bueno, las cosas van sucediendo bastante bien. Entonces vamos a continuar leyendo y dice así. Sí, la cosa ha salido mejor de lo que suponíamos, pero mantén el talante, Hassam, pues es de mal agüero burlarse de la buena suerte. Y Cair echó una cautelosa mirada a su alrededor. Temía, y no era del todo improbable, que el burlado Bey reaccionara colérica y violentamente, y cediendo a sus sanguinarios instintos los hiciera asesinar junto con culpa y los posibles responsables y cómplices de aquel todavía inextricable complot. Sin embargo, ¿acaso Hassan tenía razón? El bey había quedado tan confuso y asustado al verlos aparecer de pronto, armados de brillantes y filosos puñales, cuyas puntas profanaran su desnuda piel morena, que sólo había atinado a decir que sí con la cabeza. Había aceptado, pues, con todas sus consecuencias, aquel inaudito pacto sin alcanzar a estimar los beneficios o los perjuicios que él mismo pudiera causarle, e imponiéndose sobre su miedo silencioso, en una seria advertencia, retomándolo por el cuello, Cair le había dicho al despedirse: «Escucha bien, Mohamed. Sabemos que eres poderoso y bastaría una voz tuya para que cayeran sobre nosotros tus asesinos. Pero si uno solo de nosotros sufriera el menor daño físico, o la privación o la emboscada, del mismo modo como nosotros hemos llegado hasta ti, llegarían nuestros hermanos del mástil, y tan cierto como pronto saldrá el sol, tu cadáver acribillado sería pasto de los peces en el mar. Con que cumple honradamente con lo pactado, y nosotros haremos honor a nuestra palabra, llenando tus cofres de oro. No lo olvides, te haremos más rico y poderoso que un emperador». Y ahora los dos valientes y bien dispuestos jóvenes se alejaban alegremente del palacio, llevando la excelente noticia a los compañeros del mástil. No obstante, sería exagerado afirmar que no estuvieron absolutamente seguros hasta que volvieron a pisar la cubierta de la venganza. Arud y los otros, que los esperaban con verdadera ansiedad, prorrumpieron en gritos de alegría al enterarse de la noticia del pacto, pero fue mayor su júbilo cuando Cair exhibió el pliego real, firmado y sellado por el propio Bey, en el cual ésta ordenaba que las galeras Medjerda y Crumidia, de 40 remos cada una, se incorporasen a la flota corsaria del capitán Arud con toda su denotación. Arud examinó y estudió el pliego con gravedad. Parecía no hallarse satisfecho. «Todo esto ha sido sospechosamente fácil», declaró. «¿Quién nos afirma que esta no es una trampa mortal? Apenas asomemos en la cubierta de una de esas galeras, caerán sobre nosotros y nos exterminarán sin merced». «Tendremos que correr el riesgo», declaró Cair. «Yo y un grupo de voluntarios bien armados nos presentaremos ante el reís de Medjerda y le entregaremos la orden real. Si sucede lo que es de temer, vosotros sabréis qué hacer». Varias voces se alzaron en señal de aprobación, que también era un modo de aceptar la misión, y de ese modo los más valientes y resueltos y capaces de los corsarios, en número aproximado de 20, y entre quienes se encontraba Hassam, Barek, Raisuli y Wadi, Abdul, Aziz, Murad, Ali, Shinam, el judío Cair y otros tan temerarios como ellos, se dispusieron a seguir al joven pelirrojo. Arudge se quedaría a esperar con el resto. «Pero no tienes nada que temer, hermano mío», le aseguró Cair, posando una mano afectuosa en su hombro. «Mohamed es un cobarde ambicioso y no dará un paso para vengarse hasta tanto no estar seguro de que no saldrá beneficiado con la empresa». «Sí,
Parecía imposible, pero Arud terminó por rendirse a la evidencia cuando la galera tunecina airosamente vino a acostarse al lado de la Venganza. Un orgulloso Cair venía en el puente y según refirieron quienes lo acompañaran, no había tenido ninguna dificultad en recibir la nave de las manos de su reís. Al parecer, una orden previa en tal sentido había llegado del palacio, pues el capitán ni siquiera se sorprendió al verlos. Obtenido este primer éxito, el ánimo de los corsarios recibió un gran estímulo y no había cerrado la tarde cuando la segunda galera real vino a acompañar a las otras dos. A continuación, se celebró una reunión en la cabina de mando de la Medherda, que se convirtió en la nave capitana. Y allí se resolvió que las 3 galeras se llamarían La Venganza, diferenciándose únicamente por el número. La primitiva galera corsaria sería la 1, la Medherda la 2 y la Crumiria la 3. Capitán de la 1 se nombró Barek y de la 2 Acair. Las 2 galeras tunecinas eran gemelas y llevaban 40 remos con 80 remeros, componiéndose su tripulación de 150 hombres aguerridos en la batalla del mar. Como se ve, los corsarios habían recibido un considerable refuerzo, lo que les permitía incursionar en aguas prohibidas y aún desafiar un poder marítimo superior. Pero antes de hacerse a la mar, fue preciso armar y abastecer las 3 galeras, cosa que admirablemente se logró con la orden real que Cair exhibía de vez en cuando. Bastaba que se viera el pliego sellado y firmado por el bey para que se obviaran los obstáculos y se abrieran los depósitos. Al fin, unos 20 días después de haber llegado a Túnez, las naves corsarias dejaron su puerto sin que al parecer el hecho llamara la atención. Se había cumplido al pie de la letra la primera y la más difícil parte de un osado plan. Pero el joven pelirrojo, erguido en el puente de mando de su nave que oteaba el mar, no demostraba mayor entusiasmo. Yo que comparto tu suerte te envidio, y tú dices, oh hijo del sol, que aún no estás satisfecho, le dijo su lugarteniente Hassan. ¿Cuál entonces es tu meta? La venganza nunca envejece, aunque muestre canas, respondió Cair filosóficamente. Es preciso aumentar nuestro poderío, de tal modo que algún día podamos buscar en su propia guardia a los buenos caballeros de Rodas y castigar sus crímenes, realizados en nombre de la piedad y la justicia. ¿Comprendes, mi buen Hassan? El placer de los dioses acicatea mi alma. El capitán Arud podía no tener los ciegos impulsos de osadía y valor que caracterizaban a su pelirrojo hermano, pero en cambio poseía cualidades de discernimiento y juicio reposado y sereno. Gracias a ello, la actuación de las naves corsarias no se vio afectada por ningún serio revés en el primer año de sus excursiones por el sector occidental del Mediterráneo. Los desplazamientos de las 3 naves siempre obedecían a un plan. Cuando se estaba cerca de una población costera donde se suponía posible hallar abundante y valioso botín, para no provocar alarma entraba primero la galera menor, con apariencia de ser una pacífica y honrada nave mercante. Después, durante la noche, los corsarios dejaban la bodega donde permanecieran escondidos y armados hasta los dientes tomaban posesión de los puntos claves de defensa. Logrado esto, daban la señal y las otras 2 galeras completaban la operación. Luego, las 3 galeras abandonaban presurosamente el puerto antes del amanecer, a veces sin que ni los mismos habitantes se dieran cuenta de que no solo se llevaban valiosos frutos de trabajo ajeno, sino cautivos, hombres y mujeres que por su juventud o belleza tuviesen buen precio en los mercados de esclavos de Túnez y otras ciudades berbéricas.
De vez en cuando se incrementaban los beneficios adoptando un buen expediente, el cual consistía en llevarse rehenes, autoridades de la población sorprendida, o nobles, o ricos mercaderes, a los cuales se ofrecía liberar previo pago de un rescate. Este sistema permitía ingresos en buen metálico o en valiosas joyas, bienes que se iban acumulando en las arcas de la nave capitana, para una posterior y equitativa distribución entre los corsarios. Los que sirvieran en calidad de tales en la primera venganza habían sido todos ascendidos y luego distribuidos como oficiales entre las tres naves. Las tripulaciones primitivas de los barcos tunecinos, a su vez, fueron distribuidas como fuerzas de combate entre las tres naves. Con la captura de nuevos cautivos, se ofreció la libertad a algunos galeotes, a cambio de que renegaran de su credo y de su patria y se convirtieran en renegados corsarios. Resultó asombroso el número de voluntarios, y ello solo se explicaba por el hecho de que muchos preferían esta nueva, desacreditada y peligrosa existencia a sufrir la tortura del galeote y perecer de todos modos y prematuramente. Los corsarios vieron, pues, aumentar su número con renegados españoles, franceses, ingleses, alemanes y holandeses, todos los cuales adoptaban un nombre árabe con el que habrían de morir tarde o temprano, pues un renegado era cruelmente ajusticiado por los berberiscos si era sorprendido en un acto de deslealtad al Islam. Y si se daba el caso de que consiguieran huir y volver a su tierra, eran tratados por los suyos peor que si fueran perros salvajes, pues la apostasía era juzgada un crimen imperdonable, por lo cual muchos preferían vivir y morir siendo renegados, pues si llegaban a tener poder y fortuna, se convertían en grandes señores, y la usanza oriental, es decir, con muchos bienes y un hermoso y nutrido harem. De cualquier modo, y para evitar defecciones, Haruz introdujo la costumbre de tatuar en el brazo a los voluntarios que se pasaban a su bando, de tal modo que eran fácilmente reconocibles por propios y por extraños. Haruz introdujo también un cambio en las costumbres corsarias para que, pues, evitaba abordar naves a menos que por su calado y volumen asegurasen llevar una buena carga. En las ocasiones que lo hicieran, antes de llegar a Túnez, les había demandado la pérdida de valiosas vidas, sin que el beneficio compensara tal sacrificio. Las pequeñas poblaciones costeras del África del Norte fueron quedando rezagadas en el rosario de pueblos sorprendidos y asaltados. Haruz rechazó sistemáticamente la insistencia de su vehemente y pelirrojo hermano para probar fortuna en puertos más importantes como Orán y Argel, a su juicio demasiado bien defendidos, pero en cambio aceptó cruzar la mar y llegar, si era posible, a la costa española. El proyecto era arriesgado, pero la buena fortuna tenida hasta ahora, en que apenas sufrieron daños o pérdidas de vida, los hizo temerarios, y que apenas sufrieran daños o pérdidas de vida, los hizo temerarios, y así hicieron a la mar rumbo a la costa española. Pero el precavido Haruz realizó una de sus estratagemas para disuadir a sus belicosos compañeros del mástil de tan arriesgada aventura. Dirigió el rumbo de sus naves de modo que la más adelantada llegó a tener frente a él, al cabo de un tiempo de travesía, a una de las islas Baleares. Si debían probar fuerza y fortuna, era en una de estas islas, donde si bien el poderío español tenía sus bases, no lo era en la misma medida e importancia que en la llamada Costa Brava. Los jefes corsarios celebraron una reunión en alta mar, donde consideraron la conveniencia de atacar o seguir de largo. Se resolvió por lo primero, eligiéndose al efecto la isla de Ibiza, la menos importante. De ella salieron no a mucho pescadores convertidos en corsarios, los cuales asolaron nuestras costas, informó Hassan. Justo es que ahora devuelvan lo que nos robaron. Así quedó resuelto, y procediendo con la maniobra ya ejecutada en otros pueblos, la primera en asomar en el golfo de Ibiza, la capital de la isla, fue la galera del reís Barek,
A su bordo, bien escondidos, venían los corsarios más resueltos y valientes de las 3 naves, y juntas, sin ser sin ser uno de mucha importancia, el puerto local estaba bien defendido por baterías de artillería montada en fuertes construcciones, a este propósito en los sitios más ventajosos. Atrincherada en sus murallas y escalando la cima de una pequeña montaña, la parte antigua de la capital de la isla, construida por los fenicios, mostraba la salina e hiriente blancura de sus encalados muros. Bueno, hasta aquí vamos a dejar nuestra lectura de hoy. Continuamos. Hasta pronto.